Tal como hacemos siempre con las láminas, después de haber incorporado lo que es el membrete de manera vertical, vamos a trazar una X en el espacio en blanco para poder centrar nuestros elementos. En esta ocasión trazaré una línea también para poder dividirlo en dos partes iguales. De esta forma podré repartir adecuadamente cada una de los cortes que vamos a trazar. En la parte superior colocaremos el corte B y en la parte inferior el corte C. Si vemos la lámina referencial de la diapositiva, sería el corte 1 y 2 respectivamente. Recordemos que la altura es de 2,50 interna más 25 o 20 centímetros de la losa. Yo le estoy poniendo 20 en este caso, sería 2,70 metros de altura. Luego con una regla dejo el espacio necesario para poder colocar los textos. En este caso solamente colocaré el texto con el título indicando qué corte es. La escala se quedará simplemente dicha en el membrete mismo. Colocando las reglas adecuadamente y tomando como referencia ya nuestro marco que habíamos hecho, vamos a trazar entonces nuestro rectángulo inicial. Para empezar, estoy trazando solamente el tema de las alturas y las líneas referenciales para el texto, ya que todos los anchos los voy a sacar del plano en planta de origen. Colocaremos el plano de la forma en que se encuentra el corte para poder trazar adecuadamente cada uno de los elementos que conforman esta vista. En este caso estaremos viendo la parte de la cabecera de la cama, con todos los detalles que eso conlleva. El corte se ubica incluso delante de unas mesas y unas sillas, así que todo eso tiene que verse dentro de nuestra vista. Pero empezaremos con lo que está más pegado a la pared para poder ir en orden. En este momento voy a comenzar a trazar también digamos el tema del valorizado, solamente por un tema de visualización, ya que en el video no se aprecia si solamente lo dejo en lápiz. Lo adecuado es que todo lo hagamos con el 2H, todo, absolutamente todo, y después de haber terminado de trazar todos los elementos, recién comencemos a valorizar los muros que son cortados y los que no. Los muros cortados se hacen con 7B o con 6B, que tengamos más digamos que pinte más fuerte, y el resto de muebles los hacemos con el lápiz 2B. Haré lo mismo con el otro lado. Acabo de dar la vuelta al plano, ubico adecuadamente mi lámina para que tenga coherencia y voy a comenzar a jalar las líneas correspondientes a esa vista. Esta vista va a ser digamos un poco al revés. Si en la primera vista tenía lo que correspondiente a una especie de terracita al lado derecho, en este caso lo tendré al lado izquierdo. Ahí estoy tratando de ubicarlo para poder jalar las líneas adecuadamente. De esta forma no tengo que estar midiendo los anchos, ya que en el plano en planta se supone que lo tengo bien y correctamente estructurado. Voy a jalar no solamente las líneas correspondientes a la arquitectura, sino también las líneas internas, al igual que hice en el caso anterior, solamente que de repente no se aprecian por ser líneas de lápiz HB o 2H en algunos casos. Entonces trazaré todas las líneas que me ayuden a dibujar, tanto la parte de los muros como también los mobiliarios, la puerta, etcétera, etcétera. Al igual que con el caso anterior, estaremos haciendo la valoración de las líneas, utilizando en este caso el 7B o 6B para los bordes y muros cortados, el 2B para el resto del espacio, incluyendo lo que sería el muro que se encuentra detrás de la zona de la terraza.
vamos también a dibujar lo que serían las puertas y los muebles interiores de esta vista. Empezaremos a trazar lo que serían los muebles del corte BB. En este caso se va a ver la zona del velador o los veladores más la cabecera y la cama. De esta manera comenzará empezando con la altura de los veladores, que es 65 centímetros, dejando un espacio de 1 metro, que es la distancia que tiene justamente la cama, y esas son líneas que ya vengo marcadas desde el paso anterior, ¿no? Haberlas jalado del plano. Por tanto, voy a trazar el área que ocupa lo que sería la cama. En este caso la cama va a tener 65 en la parte más alta, sería lo que abarcarían las almohadas, y 60 en la zona inferior, dejando unos 5 hasta 10 centímetros se pueden dejar de espacio de diferencia entre la zona de la almohada con la zona del cuerpo de la cama. La parte del respaldar de la cama va a medir 1 metro de altura, es un respaldar bastante alto. Y vamos a tratar de plasmar el detalle de este respaldar, ya que el diseño de este dormitorio tiene como un detalle clásico, así que tendrá un capitoneado en la parte del respaldar. Estoy trazando las líneas para poder dividir los espacios adecuadamente. Debo recordar que tengo 2 muebles veladores. Estoy haciendo unos marquitos de 5 centímetros para poder dibujar la cabecera. Y luego me dispongo a distribuir unos cuadros que van a estar, en el caso, centrados con referencia a cada uno de los espacios. En este caso, este cuadro medirá 30 por 30 y se va a ubicar justamente tomando en cuenta el borde superior de la cabecera como espacio máximo y 30 centímetros hacia abajo. Además estará centrado al área, que en este caso es 1 metro. En el otro lado me dispongo a dibujar 3 cuadros que estarán equitativamente a una distancia de 42 centímetros, tomando en cuenta su centro de cada uno, y medirán 30 por 30 cada uno de estos cuadritos. Una cenefa decorativa de corte clásico a 25 centímetros con respecto al techo, y luego comenzaré a trazar más o menos a cada 20 centímetros unos puntos para poder de esa forma tener el capitone de la cama. Entonces serán 20 centímetros de cada lado y 20 centímetros en la altura. De esa manera creo una especie de cuadrícula y utilizo las intersecciones para colocar los supuestos botones del capitone. En este caso a los cajones les estoy poniendo 15 centímetros a los 2 superiores y el resto al inferior. Dejaré un espacio más o menos como de 10 centímetros en la parte baja para zócalo. Lo mismo con los costados, de manera decorativa más o menos unos 5 centímetros alrededor de los cajones. Mi tablero principal mide aproximadamente unos 3 centímetros de espesor. De esta forma estaré realizando todo el tema. Mi esquema del mueble mide 1 metro y el resto que me está quedando, que son unos 60 centímetros aproximadamente o 70, será un mueble con 2 puertitas. En este momento me dispongo a dibujar la luminaria principal. En este caso le voy a dar 1 metro de largo y la separación entre cada una de las luminarias será de 25 centímetros. Intentaré que ocupen más o menos una distancia de 35 centímetros desde la línea de la cenefa.
Ya digamos que el acabado final es mucho más artístico y manual, como para que se parezca a las arañas más clásicas. Ahora pasaremos a realizar el corte CC. En este caso estaremos desde un punto de vista interior del dormitorio, mirando hacia la puerta, en donde podemos ubicar un mueble bajo que soporta por la parte superior una televisión de 32 pulgadas, un espejo en un área que será como una especie de tocador, un puff de 50 centímetros de alto y de 40 por 40 de ancho, y además tendremos un espejo de 1,10 m de altura por 90 de ancho colocados a 10 centímetros en referencia a la mesa y 20 centímetros en referencia a la pared izquierda. Teniendo esta información, vamos a colocar todo ello en el dibujo. No olvidemos colocar la cenefa a 25 centímetros con referencia al techo, ya que esta cenefa va alrededor de toda la habitación y es parte de darle un poco la estética de clásico contemporáneo al ambiente. El espesor de la mesada, esta que soporta como apoyo para el tocador y el mueble de TV, medirá 25 centímetros de espesor. El marco de la puerta 5 centímetros. Y no olvidarnos de luego de culminar todo esto, agregar toda la información que acaba de ser mencionada para poder tenerla a mano. Ahora lo que haremos será completar los detalles del corte BB y luego del corte CC. Interruptor que se encuentra cerca a las lámparas. Lo colocaremos a unos 30 centímetros de distancia con referencia a la pared izquierda y bueno, mide aproximadamente 15 por 5 en promedio, y tomaremos la misma medida que tiene la distancia entre el interruptor y la cabecera para replicarlo hacia el otro extremo, y dibujaremos también un rectángulo de 15 por 5. De esta manera tendremos los dos tomacorrientes y interruptor. Colocaremos todos los textos relacionados a los elementos que pertenecen o forman parte de la propuesta, como por ejemplo indicaciones de la cenefa, de la luminaria, las medidas o cotas de distancias entre los elementos. Básicamente lo mismo que he ido explicando en el momento de dibujar. Lo vamos a poner físicamente en el papel, creando unas cotas. Estas cotas serán de flechas para que sea mucho más sencillo trazar e indicar las medidas de una manera práctica.
Ahora verificando en el plano, vemos que la línea de corte se indica justo detrás de los muebles. Por tanto, tengo que colocar esos muebles ahí. ¿Cuáles muebles? La mesa circular con las dos sillas que se ubican cerca a la mampara. Estas van a tapar parte de el mueble que tengo dibujado ahí, justo aquí. Así que voy a tener que plasmarlo. Tengo que colocar nuevamente mi plano de manera que coincida con el corte para jalar las líneas hacia el dibujo del corte que ya tengo hecho. ¿Es la manera correcta? Sí, es la manera correcta, porque de esta forma puedo ubicar los muebles sin dejar ningún detalle de los muebles que se encuentran detrás de la silla ni de la mesa. Bueno, entonces manos a la obra. Comienzo a marcar tomando en cuenta el plano. Bueno, en este caso el plano no llega a visualizarse en la pantalla, pero estoy utilizándolo de la forma directa para poder jalar las medidas. Una vez que lo tengo, trazo la altura de lo que sería el asiento a 50 centímetros de altura y un respaldar de 40, más o menos, para poder plasmar un total de 90 para lo que son las sillas, mientras que la mesa la estoy poniendo con una altura de 78 o 75. Entonces más o menos así nos está quedando. Eso lo voy dibujando por encima siempre con un 2H o HB, y luego vamos a repasarlo un poquito más para poder tener las líneas que se quedan. Un poquito de criterio aquí con respecto a cómo se ve. Recuerden que en estas vistas no tenemos volumen, así que todo se ve súper plano. Ahí estoy borrando lo que el mueble estaría tapando para poder definir con el mueble. Para colocar las cotas puedo hacerlo dentro del dibujo, como había dicho antes. En este caso es la primera forma la que estoy mostrando, y otra manera es intentando que el dibujo quede lo más limpio posible, trasladar estas medidas que son posibles colocar fuera del dibujo, de repente en uno de los lados, para evitar de esta manera que nuestra lámina se ensucie demasiado con ruido visual. Pero ambas formas son válidas, todo depende de la cantidad de información que queramos colocar y de qué tanto espacio tenemos.